Bueno, veo que ya terminaron todos. ¿Correcto? Sí, profe. Creo que sí, profe. Bueno, Creo que sí. entonces, sí, porque ya veo, son 31 exámenes que ya están registrados aquí. Vean, eso como se llama el score distribution, es decir, la distribución de calificación de acuerdo a los rangos que sacaron. Yo lo veo muy bajo, ¿eh? Todavía falta subir las calificaciones luego entre hoy y mañana. Bueno, ¿Eso es del examen de ahorita o contemplando ambos exámenes, profesor? no, el de hoy. Ya mejor díganos, profe. Sí, Ya díganos, profe. Acabe con esta agonía. no, porque todavía no tengo todas las calificaciones. No están registradas en el sistema. Bien, ¿qué es lo que van a hacer para la siguiente sesión? Voy a compartir mi pantalla. Y ahí ya lo deben de estar viendo. La siguiente sesión vamos a ver un protocolo que se llama DHCP. Esa presentación ya está, la tienen en Drive. Entonces, revísenla por favor. Tiene NTP y DHCP. Nada más vamos a ver de DHCP. Es esta parte, es muy corta la presentación. Léanla. De hecho, es esto nada más, cómo funciona. ¿Sí? Es esta parte de la teoría. Cómo se mueve el tráfico en la red cuando un cliente se conecta. Consideraciones simplemente. O sea, son 3-4 slides, nada más. O sea, es muy pequeño. Bien. Dentro de la presentación que también ya tienen, ¿se acuerdan de una presentación de subneteo y de los ejercicios que hemos estado haciendo? ¿Se acuerdan de todo esto? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Igual al final, bueno, casi al final viene este ejercicio de DHCP. ¿Sí? Vean que tiene 2 routers. Bueno, 3 realmente, pero 2 son configurados como router. Un switch, una PC aquí abajo. ¿Sí? Esta PC que está aquí abajo. Y un router, pero que está haciéndole de cliente de DHCP. Entonces, este es el ejercicio que vamos a hacer para el jueves próximo. Esto de abajo nos indica la subred que vamos a asignar como la red donde se van a estar asignando las direcciones de manera automática. El default gateway, que es esta dirección, la 205.5.1, que es la de esta interfaz de R2. ¿Sí? El DNS server simplemente es inventado ese número. No hay aquí un DNS server, pero simplemente es para que se configuren los equipos. Y direcciones que se tienen que excluir. Esto lo vamos a platicar la próxima clase, ¿sí? El jueves. Bueno, lo que tienen que hacer es esta parte en el simulador, configurar estos 3 routers, el switch y la computadora, ¿sí? Y configurarlo con esto que está aquí. Toda la parte de configuración lo tienen aquí para R1, para R2 y para R3. Los 3 routers. Vean cómo aquí el router en R3 está configurado como DHCP. Este es el comando para configurar en los routers de Cisco una dirección dinámica, o sea, automática con DHCP, que es IP address DHCP. Con eso se configura. Y también para la parte de la computadora, de la PC1,
vean que tiene IP DHCP. Esa es la configuración nada más de IP. Entonces, esta es la configuración más completa, más grande, R1 y R2. Entonces, cuando arranque PS1 y R3, van a adquirir una dirección IP que R1, que es el servidor de DHCP, se las va a asignar a través de R2. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver para la próxima clase. ¿Ok? El ejemplo, el ejercicio es muy simple. Entonces, por eso les pido que traigan ya esta topología configurada para el próximo jueves. ¿Ok? ¿Preguntas? Sí, profe. No. ¿No? Preguntas. No, profe. Estamos bien. Ok, nada más tomen en cuenta esto. R1 es el servidor de DHCP. R2 es el router que lo que está haciendo, además de enrutar tráfico normal, como lo hemos visto, está recibiendo las peticiones de PC1 y R3. Cuando se conectan, cuando encienden, lanzan un mensaje buscando un servidor de DHCP. Lo que hace R2, envía ese mensaje hacia R1 y luego R1 le contesta a R3 y a PC1 a través de R2. Entonces, para que eso lo haga, hay un comando aquí que se llama IP Helper o IP Helper, que es este. ¿Sí? Este mensaje, este comando lo que hace es que todo lo que recibe en una de sus interfaces aquí, Facility 00, se lo envía a R1. Y luego todo lo que reciba de R1, y me refiero tráfico de DHCP, se lo manda a R2 y R2 se lo manda a PC1 y R3. Es decir, el servidor de DHCP no está conectado directamente, ¿sí?, a donde están las computadoras. ¿Sí? Si lo queremos hacer, pues simplemente ponemos aquí una interfaz más en el equipo este a ver aquí. En aquí podríamos conectar un segmento y aquí una computadora. Entonces no necesitamos el DHC Helper. Esos ejercicios los vamos a hacer más adelante. Pero ahorita vamos a hacer este ejemplo. Vemos la teoría que, como ya vieron, es muy rápido, es muy poco, para el próximo jueves. Y lleven, por favor, ya esta parte de la topología terminada en el simulador. ¿Sí? De ser posible con toda la configuración. ¿Ok? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, Todo bien, entonces profe. es lo que haríamos para la próxima clase. Y sus calificaciones las voy a subir, como les digo, entre hoy y mañana, del segundo parcial. Yo no veo, ya ustedes vieron aquí las gráficas, yo no las veo muy bien. Se dan cuenta que las barras, lo más alto está a la mitad de la gráfica. Y pues la mayoría está abajo de 6. Ese es un problema. ¿Okay? Entonces, yo espero que en este tercer parcial pues se repongan, porque de otra forma no entiendo cómo van a resultar al final del semestre. De teoría, este es lo último que vamos a ver de HCP en el tercer parcial, y vamos a hacer yo creo que un par de ejercicios de topología con ruteo y usando DHCP además para computadoras. Y la parte importante del curso va a ser hacer programación con Python. ¿Sí? Una vez que nosotros tengamos configurado la parte de ruteo, vamos a agregar loopbacks y configuraciones de DHCP a través de programación con Python. Entonces es lo que vamos a ver la próxima semana. Esta semana es DHCP y la siguiente semana vemos la programación. Es muy simple. La idea no es que yo les enseñe Python, sino que les muestre unos programas, que les diga cómo hacer la programación, ¿sí? Y ustedes se van a dedicar a hacer los programas para hacer la configuración. Realmente no es nada difícil. Teniendo un programa que haga una configuración, ya con eso tienen para hacer cualquier otro tipo de configuración, ¿sí?
Entonces también, otra cosa, también vamos a ver SSH, ¿sí? Eso es lo que queda. Entonces, DHCP y luego viene SSH. También es muy rápido, lo vemos y es como nos vamos a conectar desde el programa en Python hacia los routers a través de SSH. ¿Sí? SSH significa Secure Shell, es decir, el tráfico viaja encriptado. Y es así como vamos a hacer la programación. Esto lo vamos a hacer en lo que resta de estos días, la próxima semana de clases, y luego regresando el 7 de enero vamos a continuar con la parte de programación, ver unos ejemplos y eso sería su examen. ¿Ok? ¿Preguntas? Sí, profe. No, Dime. no, que No. de acuerdo con lo que dijo. Ok, Ok. profe. Entonces, les encargo, por favor, traer esta configuración que acabamos de ver, esa topología ya hecha, funcionando, la revisamos, si tienen dudas la resolvemos, ya para empezar a ver la parte de SSH con programación, Python. Creo que la mayoría ha manejado Python ya, ¿verdad? Un poco, Sí, más o menos. muy poco. Yo sí, profe. Ok. Entonces, si no tienen instalado Python en su computadora, háganlo por favor, de preferencia la versión 3.8 o 3.9, que son las más nuevas. Y luego vamos a instalar una librería. Eso yo les digo, se llama NetMico. ¿Sí? Esa es la librería NetMico. ¿Ok? Se instala con pip3 install NetMico. Así se instala por si quieren instalar, hacerlo ya. Si no, de todos modos lo hacemos en clase. ¿Ok? Pero sugiere que ya la tengamos instalada para el jueves. No, esto de NetMico todavía no, pero sí la configuración de DHCP, la topología. Eso sí es importante para ver esa parte, porque la idea es de que con la programación de Python, dar de alta alguna configuración como loopbacks, DHCP, cosas así. ¿Sí? Y con eso estaríamos terminando ya el curso. Entonces, por eso les digo, yo espero que se recuperen en el tercer parcial, porque va a ser práctico y realmente va a ser sencillo porque ustedes van a estar programando con Python y haciendo configuraciones muy pues elementales, entonces no creo que tengan dificultad para mejorar. Ok, profe. ¿Sí? Está bien, profe. Entonces, la próxima clase también les hago una revisión de examen. ¿Ok? Para que ustedes lo vean. Ok, A profe. ver, permítanme. A ver, les voy a hacer la revisión de examen si quieren de una vez. Nada más déjenme buscar donde tengo los exámenes que subí. A ver, aquí ya los tengo. A ver, les voy a compartir la pantalla. Este es hubo dos versiones de examen, este fue uno de ellos. Entonces aquí, esta pregunta ya se las había hecho en el examen pasado. Ya nos pregunta características de OSPF. ¿Cuáles son las características de OSPF? Pues es classless, soporta classless interdomain routing y
y actualiza, y ya es todo. Classless y soporta CIDR, o sea, es B y C. Luego 2, indica 2 características de los ABRs. ¿Sí? Una de las características es que filtra tráfico de ruteo. No lo hace para todas las áreas, pero lo hace para algunas de ellas. Entonces es una respuesta. Y la otra conecta el área 0 con otras áreas. Las anteriores ninguna es correcta, porque por ejemplo la A pues no es el router principal, eso no es un concepto, no significa nada. Es un DR o BDR, pues tampoco, y tiene mayor prioridad, tampoco. Eso no son correctas. Profe, ¿escuché bien que OSPF es classless? Sí, classless. Y, profe, también ahí actualiza su tabla cada 30 segundos, ¿no? No. OSPF es cada 30 minutos y realmente es una sincronización. Quien actualiza sus tablas cada 30 segundos es RIP. Ah, ok. ¿Sí? ¿Cuál es una dirección de multicast? 224. Exacto. Entra dentro del rango de 224 hasta la 239. Es la clase V. ¿Sí? Por eso es la respuesta B. Y luego un protocolo de capa de transporte. El único protocolo que vemos aquí que es de transporte, UDP. UDP. También es TCP, pero aquí no está en esta respuesta. Entonces la respuesta correcta es C. Luego 5. Interfaz de un router en un área total STOBI se inactiva. O sea, dentro de un área total STOBI se inactiva su interfaz. Y lo que dice aquí, que visto desde este cambio desde otras áreas, o sea, otras áreas se refiere a cualquier otra, ¿sí? En particular stop y total STOBI, perdón, stop y normal, ¿qué es lo que actualizaría? Recuerden que cuando un router no pertenece a una área o a ese vecino, se actualiza la tabla de ruteo y la tabla de topología, pero no la de vecinos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se actualiza en el resto de la topología. Ahora, ¿en qué tipo de tablas? De áreas, perdón. Se actualiza en áreas tipo stop y normal, porque total STOBI no se actualiza. Recuerden que total STOBI nada más ve su área. Si viene una actualización de otras áreas, el único tipo de área que recibe actualizaciones de otras áreas es normal y stop. Total STOBI no recibe. Entonces la respuesta correcta es D, stop y normal. Luego 6, ejemplo de direcciones privadas. ¿Cuáles son? Hay 3 rangos, una por cada clase. Es las que empiezan con 10, las 172, 16, 17, 18, 19, 20, hasta la 31, pero todas empiezan en 172. Y la 192, 168, por lo tanto es A, la primera, A, B y E, la respuesta. Luego, UDP es un protocolo con control de flujo falso. Profesor, dijo A, B y E. Las que son, vean las anotaciones, y ahí viene, o sea, los apuntes que les he pasado, allí viene la clasificación de las direcciones privadas por clase. Yo les comenté en clase que tenían que aprendérselas de memoria. Para las 7, UDP es un protocolo con control de flujo. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. El control de flujo es para TCP nada más. TCP. 8. OSPF, es una pregunta referente a SPF. ¿Qué hago para que un router no sea elegible como DR o BDR? Prioridad 0. Prioridad 0. Todas las demás no aplican.
Tablas en USPF que crea para su operación. ¿Cuáles son las tablas que crea USPF para su operación? Ruteo, Vecinos, topológica y topológica. vecino. Vecino. Vecinos. Exacto. Y topológica. Exacto. 10. Broadcast. ¿Cuál es el broadcast de este segmento? La terminación 11. ¿Sí? Porque recuerden que es la diagonal 30, nada más tiene 4 nodos. Y el punto 8 es una red. Entonces es 8, 9, 10 y 11 es el broadcast. Son los 4 nodos. Si eso lo pasan a binario, se van a dar cuenta de eso. ¿Sí? Se van a dar cuenta que cuando tenemos 254.8, los dos últimos bits están en 0. Por lo tanto, es la subred. Y los dos últimos bits, cuando son 1, es 11. Por lo tanto, es el broadcast. Luego, ¿qué información puedo obtener de la tabla de ruteo? A ver, ¿qué información? Pues la subred del costo y la distancia. No, Es dirección IP del nodo, costo y subred. no. Fíjense, yo les dije muchas veces, una tabla de ruteo, lo que nosotros vemos en ella es la subred. Subred. No guarda direcciones de nodo, sino son subredes. Por lo tanto, todo lo que dice nodo, elimínenlo. ¿Sí? Ahora, inclusive C, costo de las rutas. No solamente eso. Si ustedes examinan el primero, dice subred, costo y distancia. ¿Qué es la distancia? Nos da el costo, pero no la distancia. ¿Sí? La B dice nodo, descártenlo porque ahí no guarda, no vemos las direcciones, en la tabla de ruteo no vemos direcciones de nodo. La C, costo de rutas, pues no es lo único. Y la última dice dirección IP del nodo, tampoco. Ya con eso lo pueden descartar. Y la B es la que está la correcta porque dice dirección de la subred o la subred, la máscara y el costo. Ahí sí. ¿Ok? 12. Tenemos esa dirección. Dice que es parte de la subred. ¿Cuál subred? Si se dan cuenta, son 2 bits nada más que tenemos para la parte de nodo. ¿Sí? Que es el bit 31, 31 y 32. Entonces, ¿cuál sería la subred? Si es en 190, es más, simplemente tienen que pasar el 5 a binario. El 5 en binario es 101. Que termine en 192. Si le quitan el 101, ¿cuánto queda? 5 en binario, ¿cuánto es? Es 101. Ok. Entonces, los dos últimos bits son los que cuentan, el 0 y 1. Por eso es 95. Pero cuando lo ponen en 0, ¿en qué se convierte? 194. Exacto, esa es la subred, es la D. Por eso siempre les insistí mucho. La máscara es lo que nos puede decir. Recuerden, todo lo que nosotros podemos hacer es tocar lo que esté después de la máscara. Es decir, del 1 al 30, esos bits no se tocan. Nada más toquen los últimos dos. En este caso, diagonal 30. Entonces, si es de 195, de hecho, nada más el 5, pásenlo a binario, y con eso, y los dos últimos es la parte del nodo, el 0 y 1, del 5. Los pasan los dos a 0, y esa es la subred. Los pasan los dos a 1, y ese es el broadcast. ¿Sí? Bueno, entonces la respuesta correcta es D. Termina 194. Profe, Dime. estamos regresando al anterior. ¿Por qué dice que son 5? Es lo que no entendí. ¿Cómo es 5? Es que dice que tomemos los últimos 5. No. Que tomen el 5 del 195. Nada más con eso. Porque ese 5 está dentro de los dos últimos bits. ¿Sí?
Fíjate, la máscara es diagonal 30. Por lo tanto, el bit 31 y 32 son los bits del nodo. Ajá. Si tú pasas ese 5 a binario, es 1, 0, 1. El 0, 1 es la parte del nodo. Ok. Si esos dos bits los pasas a 0, te queda el 4, o sea, 194. Y con eso sabes de qué subred estamos hablando. Eso sí tiene razón. No, ok, profe, ya lo entendí. Gracias, profe. Sí, ¿de qué? Características de TCP. ¿Qué características tiene? No aplica class full porque eso es para subneteo, para direcciones IP. Three-way handshake, esa es una. Classless tampoco. Direcciones físicas tampoco. Y es orientado a conexión. ¿Ok? 14. ¿Cuál es el máximo valor de saltos que soporta la métrica de RIP? Sí. 15. Exacto, es 15. ¿Cuál es el rango de direcciones IP asignadas de la subred que contiene la dirección? Esta dirección con diagonal 19. Si ustedes ven, ¿cuál octeto es el que parte esta subred? El 3. Entonces, van a ir a 3. ¿Sí? Ese 172.16 no cambia. Cambia de la mitad de ese octeto en adelante. Entonces, nada más era cuestión de ver cuántos bits. Si se dan cuenta, el octeto 3 va del 16, ¿sí? Del bit 16 al bit 24. Entonces, más bien en este caso tenemos que contar, y el 19 es más o menos la mitad de ese octeto. Entonces, del 20 en adelante es lo que tenemos que variar. Por eso está variando los últimos, en este caso estamos hablando de ¿cuántos bits? ¿Cuántos bits estaríamos hablando para la parte de nodo? Si tenemos una máscara de 19. Son 13, ¿no? Sí. Entonces, esos 13 últimos bits son los que tenemos que manejar. ¿Sí? Ya vimos que los 8 últimos bits son del último octeto. Ajá. Y luego, tenemos 4 bits, no, 5, ¿cuántos son? Sí, 5 bits del tercer octeto. Y con 5 bits tenemos hasta 63, de 0 a 63. ¿Ok? Por lo tanto, entonces manejamos de 63 hasta 254. Es importante que ustedes manejen el binario, hacer la conversión en binario. ¿Se acuerdan que cuando vimos subneteos, la técnica era ver dónde la máscara parte el octeto, pasarlo a binario y trabajar con ello? Entonces, si ustedes marcan cuáles son los bits donde corta la máscara, todos los del lado derecho son nodos, entonces pasarlo a 0 y luego pasarlos todos a 1 y luego convertirlos a decimal y les da las direcciones. ¿Ok? Bueno, el siguiente, ¿cuál comando muestra el estado de las interfaces y su dirección IP? Ese estaba muy sencillo. ¿Cuál es el Interface comando? brief. Show IP interface brief. Es la B. De las siguientes, ¿cuál es una configuración correcta? Fíjense que estamos configurando una interfaz serial. Por omisión yo quitaría B, porque tiene 0.0. Eso no es serial 0.0, no aplica. ¿Ok? La primera, vean qué dice. ¿Por qué está mal la primera? Porque trae 120.1.1.0, ¿no? Exacto. Y su máscara. Exacto, esa no es una dirección de nodo, esa es la subred. Por lo tanto, esta no es válida. ¿Sí? Esta.
no es válida, porque es la dirección de una subred. Y eso nos damos cuenta porque es una máscara de 24 bits. Bien. Y también quitaríamos la D porque en lugar de la máscara está dando la wildcard o wildcard, ¿cómo se pronuncia, no? No, bueno, esa es otra, y también la wildcard, y también termina en 0, y esa, o sea, no coincide con esto, aunque lo podría hacer, lo podría hacer, pero ahorita fíjense en esto, vamos de arriba para abajo. Esta ya la descartamos también, ya están 2 descartadas. La tercera, esto está bien, esta es la dirección del nodo, la máscara, esta está bien. Entonces podríamos decir la C es la que se ve bien. Ahora vemos en D, ¿cuál es lo que está mal en D? Pues esto, ¿sí? Como su compañero comenta, esto no es una máscara válida, porque más parece wildcard que máscara. Y si es una máscara, pues todo estamos indicando lo que es del nodo y no hay ninguna red o subred. Entonces esto tampoco es válido. ¿Sí? Si se dan cuenta, mucho de esto es por descarte. Y luego se concentran en las 2 o 3 o una respuesta que quede. Y ya para estar seguros van eliminando primero lo que ya es obvio que no es y luego van por las que están más, digamos, tienen más truco. El otro examen es más o menos parecido, pero hay diferencias. Vean, ¿cuáles son los grupos de multicast de OSPF? ¿Se acuerdan que eran 2? 224006 y 005. ¿Okay? Indica las características de una VR, pues es las mismas que hace un momento vimos, ¿no? Bueno, en este caso y aquí es de otra forma. Ya lo dice explícitamente para stop y total stop. ¿Sí? Genera rutas estáticas para el área total stop. ¿Sí? Pero también para stop. Entonces esta no está correcta ni está completa. Tiene mayor prioridad, no tiene caso, y esta sí. Entonces aquí las dos correctas es la que dice que conecta con otras áreas, ¿sí? Y filtra tráfico de áreas stop y total stop, porque el área normal no filtra. Aunque en general podríamos considerar que para todas las áreas filtra tráfico. Pero bien específico, de acuerdo a las respuestas, estas son las dos. Ejemplo de una dirección multicast, pues ya vimos, ¿no? Es la 224 hasta la 239. En este caso tenemos una que es esta. Protocolos de capa de enlace de datos, ¿cuáles son? PPP, Frame Relay. Ethernet, PPP y Frame Relay, exacto. Sabemos que UDP es capa 4. Traceroute es un comando, no es ningún protocolo. ¿Okay? Entonces los que quedan son los otros 3. Y ya estamos familiarizados, aunque no vimos con ningún detalle PPP ni Frame Relay, pero sabemos que es capa 2, igual que Ethernet. 5. Interfaz serial del router que está en el área total stop y se inactiva, es parecida a la anterior. Visto desde otras áreas, ¿en qué tipo de áreas los routers internos actualizan sus tablas? Pues es stop y normal, ¿no? Que es la última. Total stop y recuerden que no lo hace. No ve ningún cambio en otras rutas. ¿Alguien escribió aquí? Ok, no hay problema, Carlos. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Y luego 6, ejemplo de direcciones privadas, pues ya las vimos, se dan cuenta, es la misma pregunta de hace un rato. TCP/IP es un protocolo de control con control de flujo falso o verdadero. ¿Se acuerdan que hace rato era Verdadero. UDP? Era falso. Verdadero. Pero en TCP ahora sí es verdadero. OSPF, ¿qué hago para que un router no sea elegible como DR ni BDR? Pues ya lo vimos, igual es la prioridad, ¿no? En 0. Indica las tablas de OSPF, también ya lo vimos. Broadcast de esta subred, también ya lo vimos.
¿Qué información puedo obtener de la tabla de ruteo? También ya la vimos. La dirección, que es parte de la subred, también son preguntas comunes, características de TCP, orientado a conexión con control de flujo. Esas son las respuestas correctas. Y también estas son 3 respuestas, usa número de puerto. ¿Sí? Recuerden que TCP y UDP usan número de puerto. No usan dirección IP, no usan dirección física, sino usan número de puerto. ¿Cuál es el valor máximo de saltos por red? Pues también ya lo vimos. Y esto es lo mismo, al final. Las mismas de hace un momento. ¿Sí? ¿Cómo configuro una loopback? Chéquelo y se van a dar cuenta cuál está bien y cuál está mal. Y fíjense lo que dice la pregunta. Está bien, ¿no? Fíjense lo que dice la pregunta. ¿Cuáles son configuraciones correctas? O sea, está hablando de más de una. La primera está mal, ¿por qué? Pues por lo mismo de hace rato, que esta es una subred. Exacto, esta es una subred. Está mal. Luego la B dice interface loopback 1, IP, bla, bla. Pues está bien, esta está bien. Sí. Luego esta está mal. Por el 0.0. Exacto. Y luego la D, ¿qué dice? ¿Está bien o está mal? Este es loopback 1, esta es la dirección de un nodo, con máscara de 24 bits, está bien, no hay problema. Entonces aquí B y D están correctas. Vamos a ver la última, está mal, porque es una subred. Y listo. ¿Sí? ¿Preguntas? Solo son esos 2 tipos porque, bueno, en mi caso era diferente el examen. No te escuché. Digo que en mi caso Sí, el yo examen no era ninguna de esas 2 opciones. Tengo la misma duda, porque el mío tampoco es ninguno de esos De dos. hecho, muchas de esas preguntas no venían. Entonces, ¿por qué debe ser esta? El examen A. Les toca uno de esos. Pero son Sí. preguntas semejantes. ¿Sí? ¿Qué características describen OSPF? Pues es igual a una de las que ya contestamos. Grupos de multicast de OSPF también, el 4 y el 5. Perdón, el 6 y el 5. Ejemplo de direcciones IPs, clase C, privada, clase C. ADN. D. Y luego protocolo de capa 2. También ya las vimos. ¿Cuáles son el protocolo de capa 2? PPP. PPP. PP. Criterios de selección del router ID, también lo hablamos mucho, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son los criterios? La comando router ID. Ajá. La IP más alta de la loopback. De la loopback y la IP más alta de la interfaz física. Así es. ¿Qué tipo de direcciones pertenecen a la clase D? Multicast. Exacto, es multicast. La prioridad de una interfaz serial OSPF se configura con el comando IP OSPF Priority. ¿Verdadero, no? Falso. ¿Falso? Porque una interfaz serial no tiene prioridad, ¿se acuerdan? Sí, que nada más era para Ethernet. Sí, cierto. Sí. Criterios para elegir DR y BDR. Lo acabamos de ver. La prioridad, ¿no? La MAC más alta. Router ID, ese es uno de los criterios. Prioridad. Realmente son esos dos. Y el router ID, ¿de dónde se elige? Pues por comando, por la loopback más alta, o su IP, o por la IP de una interfaz física. De ahí viene el router ID. ¿Ok? Esto es lo mismo de hace rato, ¿no? De las interfaces que de una área que se deshabilitaba, etc. Y luego este otro broadcast de la subred, 253, 5412 diagonal 30. ¿Sí? Nada más había que pasarlo a binario. Y listo. Es la 15. Luego interfaz, es otra vez ese mismo ejemplo, parecido, ¿no? Pero se refiere a lo mismo. ¿Qué tablas cambian? Luego la parte de la subred, ¿se acuerdan de esta de la 195 que era la 194? ¿Qué tipos de áreas generan una ruta estática por default? ¿Qué tipos de áreas? La ruta estática por default, la total y stub y stub.
Exacto, esas dos, nada más. ¿Cuál es el costo de default de una ruta estática? 0, ¿no? No, es 1. ¿No? A 1. Es 1. La 0 es la que están directamente conectadas. ¿Cuál es el costo de un segmento Ethernet? 1, ¿no? No. 10. Porque 1 es para Fast Ethernet. Ah, sí, cierto. Comando para guardar la configuración, ¿cuál sería? La C. Copy running config, startup config. Muy bien. Y esto es lo mismo de hace rato, ¿no? Pero esto es para configuración de SPF. ¿Cuál está mal y cuál está bien? La que está bien es la B. Esta la descartamos, la primera, vean por qué. Ajá. Sí, Que el porque- shutdown no aplica para, ni siquiera está bien escrito, shutdown, ¿te dan cuenta? No. No Según yo es aplica, el la- shutdown no aplica para routers o SPF, nada. Esto es para interfaces. Luego el segundo, OSPF1, router SP, network. Esta puede ser, ¿no? No se ve Sí. nada raro. Esta es una subred con máscara de 24 bits. Esta es una subred o nodo, como quieran verlo, con máscara de 32 bits. Por eso tiene esa wildcard. Esa suena bien, la B. La C, Vale. vean, Porque no está marcando el área, ¿no? no En es la que lo va a top. hacer. No es top. ¿Está correcto esta instrucción? ¿No es top? Ah, sí. No, ¿verdad? No. Debe poner Están, área y el área que es y luego no stop. exacto. Y la última, backbone, aquí dice backbone, Según yo tampoco no. es. No. Por lo tanto, la correcta es B, esta. ¿Ok? ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, de estas voy a tomar en cuenta 15 de 17. ¿Ok? ¿Sí me expliqué? Sí. Sí, profe. Ok, profe. Entonces eso les va a ayudar porque, pero vean, o los ejemplos, bueno, las preguntas que les hice están orientadas a que muestran que ya tienen práctica, ¿sí? Como eso de saber una dirección y ver cuál es la subred, esta de los ejemplos de las configuraciones. Por eso la idea es de que ustedes estén practicando y practicando para que ustedes adquieran esa experiencia configurando. Y esas eran justamente estas últimas preguntas, ¿sí? Esta. Y conceptos de áreas que ahí los hayan entendido, pues son estas preguntas, por ejemplo, como la 11, cuando una interfaz de un router interno se cae una serial, ¿qué es lo que sucede en otras áreas? ¿Cómo lo ven? ¿Sí? Ese tipo de preguntas son las que están orientadas a ya manejar, a tener cierta experiencia. Por eso les dejaba ejercicios y les encargaba tareas para que los fueran desarrollando. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta o algo? No, profe. Bueno, entonces, pues así es como les voy a calificar. Voy a tomar en cuenta todos sus aciertos y los voy a dividir entre 15, no entre 17. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Bueno, entonces les encargo la tarea que les comenté hace rato de DHCP para el próximo jueves. Ok, profe. Ok. Sí, ¿Vale? profe. Muy bien. Pues entonces nos escuchamos el jueves. Vale. Hasta Gracias, luego, profe. profe. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, profe. Buenas noches. Luego, buenas noches. Ay, no. Hasta luego, profe. Hasta luego, nos vemos.
Uh.